Buenos días tengan todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión especial del programa Costa Rica Perspectivas Económicas y Políticas. Es una sesión especial, como les estaba indicando. No es nuestra sesión mensual, sino es una sesión especial donde vamos a conversar un poco sobre algunas implicaciones de la política arancelaria que el gobierno de los Estados Unidos ha estado anunciando a lo largo de este año y en particular el pasado 2 de abril en lo que el presidente estadounidense Donald Trump denominó Liberation Day. Como se imaginarán, es una noticia que está pues en desarrollo. Eh, estamos persiguiendo, estamos recién recibiendo la información de la nueva política arancelaria, estamos analizando y percibiendo sus principales resultados, pero entonces un poco la idea de esta sesión es empezar a conversar un tanto sobre lo que podría acontecer en la economía global en relación con estas medidas y eventualmente cuáles podrían ser sus efectos sobre la economía costarricense. Esto anticipándonos al ejercicio que vamos a hacer el próximo miércoles a las 9 de la mañana en nuestra sesión habitual del programa Costa Rica Perspectivas Económicas y Políticas, en donde vamos a revisar en detalle el ejercicio prospectivo, es decir, el pronóstico económico para el 2025-2026 y que incorporará justamente estos cambios que estamos, digamos, valorando sobre el entorno económico internacional y su impacto en una economía pequeña y muy abierta y además muy vinculada comercialmente a los Estados Unidos, como es el caso de Costa Rica. Agradeciéndoles de nuevo que estén conmigo esta mañana para conversar sobre este tema, pues vamos a dar inicio a la sesión y para eso voy a compartir con ustedes la pantalla, mi pantalla para poder ir repasando algunos datos que hemos preparado para ustedes en relación con este tema. Yo espero que ya la podamos estar viendo. Eh, Me parece que todo está, digamos, correcto hasta el momento. Bueno, como les dije un poco, la idea de esta sesión es tratar de anticipar cuáles podrían ser los efectos sobre la economía global de la nueva política arancelaria en el caso de los Estados Unidos, es ir un poco más allá de la reacción de corto plazo que puedan tener los mercados financieros y tratar de entender qué es lo que significa justamente lo que se ha adoptado en materia arancelaria y además sí, lo que está sucediendo en otros ámbitos de la política pública, por ejemplo, como la política migratoria en relación con variables que nos sirven, que son importantes para el desempeño económico local, como son las presiones inflacionarias externas, el crecimiento económico global y en particular el crecimiento económico y la situación macroeconómica de los Estados Unidos, que recordemos es nuestro principal socio comercial. Como les dije al principio, es un ejercicio pues que obviamente está en proceso de perfeccionamiento y construcción. Es una noticia relativamente reciente y es además es algo que requiere algún tiempo para poder aproximarnos exactamente a cuáles podrían ser las implicaciones, pero ya podemos ir teniendo algunas ideas que nos pueden servir para poder entender qué es lo que está sucediendo en ese sentido. Antes de empezar con el tema específico de la política arancelaria, yo creo que vale la pena recordar, ¿no?, que el momento de corto plazo, es decir, el momento en términos de desempeño en la economía global de donde estamos partiendo, era un momento favorable, ¿no? La economía global estaba mostrando, luego del shock asociado con los precios de materias primas del año 2021-2022 y por supuesto luego del shock de la pandemia en el año 2020 y meses posteriores, en general la economía global estaba mostrando había mostrado un proceso de recuperación bastante positivo y en general los resultados eran en términos globales favorables. ¿Cuáles eran esos escenarios? Y los voy a poner básicamente, los voy a mencionar simplemente un poco para recordar el punto de partida en donde estamos. Y de hecho, todavía hay algunos indicadores macroeconómicos globales que siguen mostrando este desempeño favorable de corto plazo. De hecho, la semana pasada, si no me equivoco, el día viernes, se anunciaron resultados del mercado de trabajo de los Estados Unidos, en donde todavía se estaba mostrando un desempeño en términos de creación de empleo muy bueno en el caso de la economía de los Estados Unidos. Pero lo que pasa es que el escenario que estamos viviendo es, que es un escenario bastante particular. Los indicadores siguen siendo en el corto plazo favorables, pero lo que se ha es cernido sobre la economía internacional, una enorme nube gris en términos de incertidumbre y sobre todo de efectos futuros sobre las cadenas de valor
y las actividades productivas y los precios de estas políticas que se acaban de adoptar recientemente. Es decir, los efectos negativos son más de naturaleza prospectiva que un proceso que haya empezado en meses anteriores y que se esté manifestando hoy sobre los resultados macroeconómicos de corto plazo. Como les decía, un poco la idea de esta sección es simplemente recordar rápidamente dónde estábamos. Y como les dije, eran escenarios favorables y sobresalientes los que estaba mostrando la economía global a inicios de este año. ¿Cómo cuáles? Bueno, seguíamos observando estabilidad relativa de precios de materias primas, con fluctuaciones habituales, típicas, por ejemplo, los mercados de materias primas, pero en términos generales arrancábamos el año con una expectativa de precios de materias primas estables y en el caso de algunos de ellos, en particular los hidrocarburos, una tendencia decreciente del precio en el mediano y en el mediano plazo. Eso, como ustedes recordarán, es un elemento favorable para economías como la costarricense, que son importadoras netas de materias primas y que por lo tanto configuraba un rasgo del entorno externo positivo. Este es un tema clave que vamos a analizar en unos minutos más hacia adelante. Estas condiciones probablemente se van a mantener. En la medida en que el shock externo provocado por las políticas arancelarias es un shock que es esencialmente recesivo, es decir, es un shock negativo principalmente sobre la producción y la demanda global, eso lo que va a significar es que probablemente en el caso de algunas materias primas, y ya lo estamos viendo obviamente con la volatilidad de los mercados de corto plazo, en algunas materias primas lo que vamos a estar viendo es que se esté acentuando esa tendencia a la reducción de precios de materias primas en los mercados globales en la medida en que los excesos de oferta y los excesos de capacidad productiva a nivel global se ensanchen y eso impacte precios de materias primas. Eso es un resultado favorable para economías como la costarricense, pero es un resultado favorable individual en un contexto negativo más general que vamos a analizar con más detalle, pero que me gustaría anticiparlos porque es un elemento que tenemos que tener presente cuando valoremos todos los efectos juntos. En ese entorno de menores precios o de estabilidad de precios de materias primas, el riesgo principal que se había desatado en el año 2021 y 2022, que era el de las presiones inflacionarias globales, había sido conjurado. Es decir, estábamos en un escenario internacional en donde los riesgos inflacionarios habían quedado atrás. Los niveles de precios en algunas economías estaban todavía por encima de las metas de sus bancos centrales y en general se había estado debilitando un poco el proceso de desinflación global, pero en términos generales la inflación había dejado de ser un problema y como sabemos generalmente, cuando la inflación dejaba de ser percibida como un problema, empezaban a ajustarse a la baja las tasas de política monetaria, especialmente en las economías avanzadas. En las economías emergentes, y en desarrollo, incluyendo Costa Rica, recordemos que las tasas de política monetaria ya habían empezado a bajar antes, pero en los Estados Unidos el proceso empieza en septiembre y empieza, recordemos, con gran optimismo. Luego vamos a ver algunos indicadores sobre esto. Empieza con gran optimismo, se modera cercano al proceso electoral y termina de moderarse, por lo menos inicialmente, la expectativa de reducciones de tasas de interés algunos meses posteriores, especialmente cuando empiezan a cuestionarse en alguna medida las políticas económicas de corto plazo de la nueva administración y sobre todo tratar de valorarse sus efectos sobre precios, porque los aranceles afectan los precios eh, inicialmente y especialmente después sobre el crecimiento de la economía, que es como vamos a ver el impacto más importante. Pero el escenario que teníamos hasta hace algunas semanas era un escenario en donde lo que se esperaba era reducciones de tasas, una reducción optimista inicialmente y una reducción menos optimista, especialmente a partir de noviembre, pero en términos generales menores tasas de interés, que lo cual también configura un escenario positivo en la medida en que recordemos que estas tasas de interés imponen un piso a las tasas locales y que nuestro gobierno, las empresas de tamaño mayor y nuestro sistema bancario se financian en los mercados internacionales justamente a estas tasas de referencia. Y en ese sentido, entonces, este escenario del que igual estábamos partiendo, que de nuevo repito, es el escenario pasado, ¿verdad? Era favorable. Y por último, pues la economía estaba creciendo con un ritmo muy saludable, ¿verdad? La economía de los Estados Unidos, que había crecido el año pasado casi a un ritmo de 3%, el proceso de reducción del ritmo inflacionario se había logrado sin grandes costos en términos de crecimiento, algo que fue un tema que provocó mucha, podríamos llamarlo, mucha discusión, especialmente en la prensa financiera,
no tanto a nivel del análisis macroeconómico o del análisis más académico de los economistas, porque en realidad el shock del 2021-2022 era muy probable que iba a terminar en ese escenario con desinflación, dado una parte de características del shock de oferta que tenía con desinflación y sin necesariamente una reducción significativa del crecimiento económico, y eso fue lo que sucedió. Y en ese momento de crecimiento, pues nos encuentra justamente esta situación que ya había sido anunciada durante la campaña electoral y que a partir de la entrada a la llegada al poder por segunda vez de Donald Trump, entonces empieza a materializarse en cambios en políticas fundamentales como la política arancelaria en el caso de los Estados Unidos. Y ese es el lugar donde estamos actualmente. Aspectos políticos realmente han nublado el escenario macroeconómico y sobre todo generan mucha incertidumbre en el futuro, ¿no? En particular, lo que ha estado removiendo un poco las expectativas y generando esa incertidumbre y moviéndonos de forma muy, muy rápida de un escenario relativamente favorable a un escenario en donde lo que se percibe es un riesgo recesivo sustancial, ha sido justamente el inicio de la segunda administración de Trump en los Estados Unidos y sobre todo la aplicación de una política comercial muy agresiva de aumento de aranceles, ¿verdad? De aumento de aranceles. Pero también hay otros elementos dentro de la política del nuevo gobierno estadounidense que tienen también, que generan incertidumbre y que también alimentan esa percepción de shock negativo de oferta, como es el caso, por ejemplo, de la política migratoria sumamente restrictiva, por ejemplo. Una política migratoria sumamente restrictiva es obviamente un elemento que afecta a los mercados de trabajo en forma negativa y es un shock de oferta negativo. Y luego otros temas que han estado dando vueltas, el manejo de las finanzas gubernamentales, el déficit excesivo, la desarticulación de políticas públicas de manera bastante intempestiva y poco reflexiva, por ejemplo, como los despidos de funcionarios federales y la anulación de políticas públicas en los Estados Unidos tienen también efectos disruptivos productivos. ¿Por qué? Porque en general esas políticas públicas entregaban a las ciudadanías servicios, bueno, y al desmantelarse de una manera, digamos, rápida y pareciera poco reflexiva, ponen pues en peligro la atención de esas demandas y por lo tanto pueden tener efectos productivos o de confianza. Y ni qué decir, pues obviamente también las disputas que en algún momento afloraron durante la campaña en relación con la política, con la independencia del Banco Central en los Estados Unidos, que es un tema que Trump en varias ocasiones analizó. En síntesis, entonces, el punto de partida es un punto en el cual la economía internacional, la economía global y especialmente los Estados Unidos estaban mostrando eh, desempeño favorable significativo y pues que esta situación, es decir, en particular los cambios en las políticas arancelarias y otras políticas en el caso del gobierno estadounidense, pues nublan y cambian el escenario muy rápidamente y nos mueven a un escenario donde de más incertidumbre y sobre todo de percepción, de percepción y de sobre todo de preocupación por las consecuencias sobre los precios, pero en mi opinión, especialmente sobre el crecimiento económico que tienen las medidas adoptadas, ¿verdad? Recientemente. Dicho eso, entonces empecemos a analizar con más profundidad en esta sesión especial, como les mencionaba, de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? De qué es lo que estamos hablando cuando estamos hablando de el impacto macroeconómico global que tienen estas decisiones, ¿verdad? Básicamente, si tuviésemos que resumirlo, las políticas que está implementando la administración estadounidense lo que están haciendo es aislando y desconectando a la economía estadounidense de la economía global, ¿verdad? Cadenas de valor, flujos comerciales, en alguna medida flujos migratorios, ¿verdad? Están siendo, digamos, cortados o podrían ser afectados, ¿verdad? Y por lo tanto esa desconexión tiene implicaciones importantes, ¿verdad? Tiene diferentes implicaciones importantes, especialmente en materia productiva. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, pero en particular desde los años 80 del siglo pasado y hasta la fecha, un poco la construcción del tejido productivo y del tejido económico global se desarrolló bajo la premisa, básicamente, de comercio libre
de reducción arancelaria y sobre todo de la, digamos, deslocalización de la producción o del movimiento de la producción hacia donde habían ventajas en términos de costos para la producción industrial y de mercancías a nivel internacional. Esa era la lógica. Esa era la lógica, por ejemplo, de las desgravaciones unilaterales, era la lógica del marco global, por ejemplo, de regulación o de establecimiento de las reglas del comercio global y era la lógica también de los tratados de libre comercio, en la medida en donde aprovechando esas ventajas competitivas de los diferentes países, en general era posible reducir los costos y aprovechando las ventajas en logística y en las cadenas de valor, básicamente conseguir que las cosas se produjeran de manera más eficiente y sobre todo más barata, aprovechando la posibilidad de producirlas en diferentes lugares del mundo. Echar para atrás en materia arancelaria cerrar la economía y reconfigurar la forma en cómo se establecen las cadenas de valor. Si estamos hablando de más de 40 años, ¿no? Básicamente de un proceso en donde lo que se construía era la idea, básicamente, de que el crecimiento económico global iba a estar fundado básicamente en esa redistribución de las cadenas de valor a nivel global, la utilización de la logística y del transporte, digamos, para optimizarlas. Y básicamente esa fue la estructura bajo la que se construyó el orden económico post Segunda Guerra Mundial y especialmente a partir de los años 80 del siglo pasado. Es ahí en donde, por ejemplo, países sudamericanos o africanos se especializan, por ejemplo, en la producción de materias primas que son transportadas, por ejemplo, a Asia, especialmente a China, y convertidas en bienes, y esos bienes reexportados, por ejemplo, a los Estados Unidos y a las economías avanzadas y a los centros de demanda globales. Esa era un poco la dinámica. Y nosotros, digamos, como país, estábamos también metidos en esa dinámica, básicamente porque al igual que otros países en la cuenca del Caribe y en México, y México, ¿verdad? Estábamos haciendo parte de ese proceso de cadenas de valor, aprovechando ventajas competitivas, ¿verdad? Y de costos, manufacturando mercancías que eran luego reexportadas a los Estados Unidos. eh, Elementos importantes, por ejemplo, como la expansión del comercio global, elementos importantes, por ejemplo, como el crecimiento post crisis financiera, crisis económica de los años 80, la reducción, por ejemplo, secular en el índice de precios, en los precios, en el nivel general de precios a nivel global, es decir, esa reducción en precios, por ejemplo, y reducción en la inflación que hemos tenido a lo largo de los últimos 40, 50 años, y la reducción, por ejemplo, en los precios, por ejemplo, de ciertos bienes particulares, como los textiles, los instrumentos o equipos electrónicos, ¿no? Han tenido que ver mucho con ese proceso de construcción de cadenas de valor a nivel global que se empezó a desarrollar, repito, después de la Segunda Guerra Mundial, pero que tuvo su último impulso especialmente después, a partir de los años 80 del siglo pasado. Pero construimos un mundo basado en este principio que una economía como la de los Estados Unidos eche un paso atrás y establezca aranceles es justamente en alguna medida dinamitar una buena parte de ese proceso y por lo tanto entonces es cambiar las reglas de juego y generar una disrupción en cadenas de valor que puede ser significativa. En ese sentido, las primeras semanas de la administración Trump han implicado un conjunto de medidas económicas y migratorias muy agresivas que van en esa dirección. Por ejemplo, el inicio de una escalada en el uso de aranceles como instrumento proteccionista, principalmente de aislacionismo comercial e incluso también como un instrumento de presión sobre socios y rivales comerciales significativo, que esto es de lo que vamos a hablar más hoy el día de hoy. Hemos tenido también agresivas políticas migratorias cuyo objetivo es revertir los flujos, volverlos negativos de personas que ingresan a los Estados Unidos y eso se ha estado logrando, lo cual también representa un shock negativo de oferta porque básicamente lo que implica es que los costos de la mano de obra del trabajo en los Estados Unidos pueden verse afectados por esa decisión, que lo digan, por ejemplo, la producción agrícola y algún tipo de servicios que consumen las familias en las ciudades que han sido afectadas por esos flujos migratorios negativos. Y luego lo que les mencionaba también, los cambios en políticas públicas tienen también efectos, pueden tener también efectos, digamos, significativos en la medida en que eliminan servicios que son utilizados por las empresas o las familias, ¿no?
El gobierno de los Estados Unidos no es en términos relativos un componente muy grande de la demanda, pero sí tiene un elementos regulatorios y de operación significativos que que si las reformas del Estado no se hacen de manera cuidadosa, pueden tener impactos negativos. ¿Ok? En ese sentido, entonces, las acciones anteriores lo que acarrean son básicamente efectos adversos sobre la economía estadounidense y global. La guerra arancelaria, por ejemplo, tiene básicamente tres tipos distintos de efectos que van a ser los que vamos a tratar de valorar inicialmente en los minutos que siguen. Por una parte, hay un aumento en el nivel de general de precios, ¿verdad? Los aranceles implican impuestos a las importaciones que elevan los precios de los bienes importados y por lo tanto afectan los precios de los bienes que consumen las familias y de los insumos que emplean las empresas. Ese aumento en el nivel de precios, aunque obviamente va a implicar un proceso de ajuste de cierto tiempo, en teoría debería ser transitorio. Y este elemento es clave. Digamos, los aranceles no alimentan en general un fenómeno inflacionario en el sentido de persistencia en el aumento de precios sostenido en el tiempo, sino que lo que hacen es que dan un golpe a los precios de una sola vez, que tarda algunos meses en ajustarse, pero que debería ser de naturaleza transitoria. El impacto más importante y más duradero no está en los precios. Es decir, los precios quedan después del shock altos, pero no siguen acelerándose. Generalmente lo que vamos a ver ese es el efecto más duradero, una desaceleración significativa de la producción, ¿no? Los aranceles más altos al final del día reducen la demanda de los hogares, de las empresas, reducen los niveles de demanda y reducen entonces la producción, ¿no? Básicamente. Y esa reducción de la demanda estadounidense y la actividad económica estadounidense, pues permea a través de los canales comerciales y las interconexiones globales al resto del mundo. Y luego, obviamente, hay efectos negativos sobre la asignación de recursos, ¿no? En un escenario con bajos aranceles, ¿verdad? Los recursos productivos se estaban asignando en diferentes actividades económicas y en diferentes lugares geográficos en función básicamente de esa estructura de precios relativos, de esa relación entre los costos diferenciados de los factores productivos como el capital y el trabajo y además y de donde son relativamente más baratos de producir. Cuando se imponen aranceles, lo que se hace es introducir cuñas en esos precios, ¿no? Se alteran los precios relativos, ¿no? Y al alterarse los precios relativos, viene posteriormente un proceso de ajuste en los factores productivos y también pérdidas de eficiencia que lo que generan es básicamente una destrucción de valor en términos de producción global que perdura en el tiempo, probablemente muchos años después de la introducción del shock inicial, ¿no? Y ese es un efecto considerable que no debería dejarse pasar. En el caso de las otras medidas, cuando hablamos de la reversión de corrientes migratorias, pues estamos hablando también de un shock negativo. Ya lo anticipé antes, esa no es la intención de la sesión de hoy, no vamos a hablar de migración hoy, pero pues obviamente flujos migratorios negativos lo que van a implicar probablemente es mercados de trabajo más ajustados en los Estados Unidos y eso implica costos laborales más altos, que significan costos más altos para las empresas, que por lo tanto también tienen un impacto negativo sobre la oferta de producción en los Estados Unidos. Y además también recordemos otra cosa importante, los migrantes consumen, ¿no? Y consumen bienes incluso que son producidos por nacionales, por residentes, ¿no? De los países. Esa reducción, por ejemplo, en los flujos migratorios también tiene un impacto o puede tener un impacto negativo sobre la demanda, que eso se añade al efecto de los aranceles. Antes de empezar, de avanzar un poco más con estos temas, nada más recordemos muy rápidamente qué son los aranceles. Digamos, la idea aquí no es hablar sobre política arancelaria, sino ponernos un poco en perspectiva. Cuando hablamos de aranceles o tarifas arancelarias, de lo que estamos hablando es de impuestos a las importaciones de mercancías que imponen los países. Se calculan como un porcentaje del valor de las mercancías importadas puestos en el puerto de demanda, en el puerto destino. Es decir, de las mercancías importadas en términos CIF. Pueden imponerse de manera generalizada, pueden imponerse sobre productos específicos o pueden ser diferenciados según países, ¿verdad? Y se utilizan generalmente como medidas proteccionistas. Fueron en algún momento, surgieron inicialmente como formas de financiar gobiernos, ¿verdad? Pero en términos generales, especialmente con las rebajas arancelarias de los últimos siglos en general,
el peso de los aranceles como fuente de financiación gubernamental ha ido disminuyendo y fueron esencialmente utilizados como medidas proteccionistas. Nosotros en Costa Rica y en América Latina en particular fuimos particularmente propensos a ese tipo de estructuras de protección, ¿no? A través de aranceles. Sin embargo, después de la crisis de los 80 y en particular en los años 90 del siglo pasado en general, con el remozamiento del GATT, que era, digamos, una institución surgida después de la Segunda Guerra Mundial que justamente buscaba regular el comercio mundial y reducir las tarifas arancelarias, que se convierte en los años 90 en la Organización Mundial del Comercio. Nosotros en ese proceso, digamos, adoptamos una política de apertura muy agresiva, primero unilateral y después a través de tratados de libre comercio que fueron reduciendo los niveles arancelarios enormemente localmente, y en el mundo pasa exactamente lo mismo. En el mundo los niveles arancelarios fueron disminuyendo sistemáticamente hasta estar en niveles muy, muy bajos, ¿verdad? A lo largo de los últimos 30, 40, 50 años. Con los aranceles siempre hay una gran, digamos, disociación entre lo que políticamente se menciona y lo que efectivamente termina pagando, ¿verdad? Los aranceles al final los terminan pagando los consumidores y las empresas de los países que los imponen. Aunque los países y los gobiernos, especialmente con visiones muy mercantilistas, como el actual gobierno estadounidense, o populistas, siempre indican, vamos a poner un arancel para afectar a nuestros socios comerciales, la verdad es que al final de cuentas son los consumidores y las empresas de los países los que los imponen, los que los terminan pagando, ¿verdad? De los países que los imponen, los que terminan pagándolos. Y en general, aunque va a depender mucho de las características de la demanda de los diferentes bienes, en general hay bastante consenso y mucha, digamos, literatura a nivel internacional en que el efecto sobre los precios, por ejemplo, los aranceles, es casi cercano a uno. Es decir, que si yo impongo un arancel de 20 puntos porcentuales sobre un bien importado, casi que estoy asegurando que va a aumentar el precio de ese bien en el país que impone el arancel en 20 puntos porcentuales. Aunque pueden haber diferencias, de nuevo insisto, dependiendo de la elasticidad, especialmente de la demanda, en general, a nivel agregado, el efecto de los aranceles tiende a mostrarse muy rápidamente sobre los precios. Y de hecho, esto es una cosa muy importante. Para que un arancel cumpla la función de que un gobierno quiere desde el punto de vista de protección, tiene que afectar los precios. Si los precios de los bienes locales con el arancel no suben, ¿verdad? El arancel no funciona, por ejemplo, para proteger el mercado local. Entonces, por eso es que en general el efecto de los aranceles sobre los precios domésticos tiende a ser muy alto, ¿verdad? Y ese es justamente el origen de la de la distorsión que genera. Los aranceles crean muchas distorsiones, reducen el ingreso real de las familias. Por ejemplo, la reforma arancelaria que se ha estado implementando a lo largo de este año estima que le va a costar al hogar promedio estadounidense entre $3,000 y $4,000 por año de ingreso real. Y especialmente a las familias más pobres más, porque son las que consumen más mercancías dentro de sus canastos, ¿verdad? Y consumen además más mercancías que suben más de precios en términos relativos. Las familias más ricas consumen más servicios, las familias más pobres consumen más bienes y además las familias más pobres consumen más bienes de los que se ven más afectados por los aranceles, como el vestuario, calzado, en términos proporcionales, alimentos en términos proporcionales a su ingreso. Los aranceles aumentan los costos de producción, porque recuerden que los aranceles no aplican solo, digamos, para los bienes finales, sino también para las materias primas. Entonces, en alguna medida, si las materias primas son gravadas, como sucedió en el caso de Canadá y Estados Unidos, ¿no? En Canadá y México, por ejemplo, eso aumenta los costos de producción de las empresas y por esa vía afecta la oferta, ¿no? Los aranceles reducen el comercio y afectan la asignación de recursos productivos, es decir, lo que sucede con los aranceles es al final de cuentas que se cierran, las economías se cierran y se reducen los flujos comerciales y además, dada la complejidad de las cadenas de valor, ¿verdad? Básicamente, esos efectos tienden a diseminarse por el mundo muy rápidamente, ¿verdad? Además, las cadenas de valor actuales son muy complejas. Generalmente, cuando pensamos en el arancel sobre un bien, a veces estamos pensando en una cosa que creemos que se produce en un país y se traslada al otro. Pero con las cadenas de valor modernas, una cosa, digamos, un teléfono celular, por ejemplo, ¿verdad? Tiene partes que se producen en muchos países distintos e incluso en muchos casos hay bienes que pasan la frontera más de una vez entre ellos, ¿no?
Eso pasa especialmente en las áreas de comercio libre, por ejemplo, como el TMEC, en la zona de comercio libre que existía entre Canadá, México y los Estados Unidos, o en el caso de la Unión Europea y algunas economías asiáticas. Los bienes, antes de convertirse en el bien final, pueden pasar las fronteras múltiples veces y por lo tanto entonces los aranceles cuando se imponen crean efectos cascada que distorsionan la asignación de recursos en forma significativa. El objetivo, digamos, de esta sesión no es entrar en los detalles, pero simplemente nada más recordar, y yo creo que el gráfico, la foto que ustedes ven a la derecha, creo que es la mejor forma de entender esto. Los aranceles son un impuesto, ¿verdad? Y son un impuesto básicamente al consumo de las empresas y las familias de los países que los imponen. Por cierto, en un elemento, digamos, geopolítico interesante, ese gráfico, esa foto que ustedes ven a la derecha, es una foto en los Estados Unidos de un anuncio pagado por el gobierno canadiense, ¿verdad? Básicamente un poco para influir sobre la opinión pública estadounidense en relación con el impacto que tienen en forma de impuestos los aranceles. De hecho, los aranceles anunciados a lo largo de este año, si son considerados en su conjunto y se calcula inicialmente de manera estática la recaudación que van a generar, son probablemente la reforma, el ajuste fiscal más grande que ha hecho Estados Unidos en la historia. Y ustedes recuerdan lo que significa un ajuste fiscal. Eso es quitarle ingresos a las familias y a las empresas, ¿verdad? Y se traslada al gobierno y eso tiene obviamente un efecto de reducción del ingreso disponible y también un efecto recesivo. Los aranceles incentivan la producción local, eso favorecen ciertamente a los productores locales, pero destruyen valor para los consumidores, ¿verdad? Y una de las características que tienen los aranceles es que en general, digamos, lo que ganan las empresas, ¿verdad? Es lo que ganan las empresas y lo que gana el gobierno en recaudación es mucho menos que lo que terminan perdiendo los consumidores. Es decir, en otras palabras, hay una pérdida neta de bienestar, ¿no? Y de valor en general asociado con los aranceles. Y por eso es que hubo durante muchas décadas una tendencia, digamos, generalizada a la reducción de los aranceles, que de nuevo construyó un poco el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial y en especial después de los años 80 y que contribuyó al crecimiento económico de ese periodo, ¿verdad? Y a la reducción del nivel general de precios, ¿verdad? En ese periodo. Entonces, de nuevo insisto, esto no es un cambio eh, poco significativo, es un shock significativo sobre una buena parte de la construcción que se hizo de las cadenas productivas a nivel global. Y cuando hablamos de shock significativo, lo que sucede es que estamos hablando de un aumento arancelario muy, muy fuerte. Solo para que se formen una idea, y aquí estamos usando algunos datos que fueron publicados en FT hace unos días, ¿verdad? Los niveles arancelarios en los Estados Unidos antes de estas medidas rondaban alrededor del 5% en términos promedio, ¿no? Desde los años 80, como ven ustedes en este gráfico, la tasa efectiva arancelaria en los Estados Unidos estaba por debajo del 5%. Incluso en la primera administración del presidente Trump, ¿verdad? Los aranceles aumentaron, la protección arancelaria aumentó fuertemente en términos relativos, pasó del 2 al 5%, pero se quedó alrededor del arancel efectivo alrededor del 5%, ¿verdad? Con las medidas adoptadas, ¿verdad? A lo largo de las primeras semanas de la administración Trump, el arancel efectivo estadounidense va a saltar a algo entre 20 y 30%, es decir, nos estaría devolviendo los niveles arancelarios que habían a inicios de siglo, ¿verdad? De siglo pasado, en 1900. Es decir, es un aumento sustancial en las tasas de arancel. En el caso de ciertos productos, especialmente provenientes de Asia y de China en particular, las tasas arancelarias están subiendo más de 30 puntos, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces el impacto es significativo, ¿verdad? La medición más detallada, por ejemplo, que algunos han hecho, establece que la tasa promedio de arancel probablemente estaría con las medidas anunciadas hasta el 2 de abril, ubicándose alrededor del 22%. O sea, estamos hablando de más de 15 puntos porcentuales de aumento en la tasa arancelaria promedio, ¿verdad? Porque es además aranceles que han sido establecidos de manera general y todavía pueden faltar más aranceles, ¿verdad? Es decir,
aún es probable que existan anuncios adicionales de aranceles, especialmente en ciertos productos específicos, como vamos a ver, como semiconductores, productos farmacéuticos y quizás algunos productos agrícolas. Lo que pasó la semana pasada yo diría que tristemente para la economía internacional, día de Liberation Day, ¿verdad? Es el día en donde básicamente Trump anuncia su segundo paquete arancelario significativo de la nueva administración. En lo que llevamos del año, recordemos, se establecieron aranceles básicamente sobre México, China, Canadá, ¿verdad? Antes de Liberation Day, antes del 2 de abril, se habían establecido además aranceles de 25% sobre la producción, sobre las importaciones de automóviles en general. Eso era el escenario que existía en ese momento. El 2 de abril lo que se anunciaron fueron medidas adicionales que incluyen aranceles, tasas más altas arancelarias, especialmente para un conjunto de países con los que Estados Unidos tiene un déficit comercial muy elevado, ¿no? O que Estados Unidos de manera unilateral considera que establecía barreras no arancelarias, ¿verdad? O aranceles diferenciados a los productos estadounidenses. La realidad es, digamos que incluso cuando el representante de comercio de los Estados Unidos liberó la información acerca de cómo se calcularon las tasas arancelarias, que nos dimos cuenta que en realidad lo que estaba pesando era básicamente la magnitud del déficit comercial con los Estados Unidos. Los países con los que Estados Unidos tenía más déficit comercial eran los países a los cuales se estaba agravando diferencialmente más con los aranceles, ¿no? De hecho, hubo bastante polémica en relación con la famosa fórmula que calculó los aranceles recíprocos en el caso de los Estados Unidos, lo cual muestra en alguna medida la forma caótica en donde se están tomando ciertas decisiones muy importantes de comercio, de política económica en el caso de los Estados Unidos. Pero también se impusieron aranceles no solo para los 15, 20 países más significativos en términos del desbalance comercial estadounidense, sino que además establecieron otros aranceles diferenciados para otro grupo de países y en lo que nos afecta más a nosotros, se estableció finalmente algo que no se esperaba originalmente, pero que en los pocos días antes del anuncio del 2 de abril se empezó a percibir que la discusión iba por ese lado. Se estableció una tasa arancelaria mínima de 10 puntos, ¿no? Para todo el resto de países. Y además establecieron aranceles para prácticamente todos los países, con unas dos o tres excepciones muy particulares que fueron Rusia y Corea del Norte. Además, se han estado estableciendo o se esperan aranceles adicionales, ¿no? Para ciertas industrias en particular. Ya hay un arancel de 25% sobre las importaciones automovilísticas que entraba en vigor el 3 de abril, si no me equivoco, ¿verdad? Pero además se esperan en general para las próximas semanas algunos aranceles adicionales para productos específicos como semiconductores, algunas materias primas seleccionadas, probablemente, productos farmacéuticos y algunos productos agrícolas. En el caso de estos bienes, digamos, la utilización de herramientas, digamos, legales de excepción es menos probable, y la demora en la entrada en vigor probablemente va a depender de que se tengan preparados los estudios que los justifiquen. Ya vamos a hablar un poquitito más de eso más adelante. Ahora, desde el punto de vista, desde el punto de vista, digamos, geoeconómico, geopolítico, ¿verdad? Básicamente, la fijación de aranceles afecta fundamentalmente a los países con los que Estados Unidos tiene mayores desequilibrios comerciales, ¿verdad? Que son Sudeste Asiático, incluyendo China, ¿verdad? Y obviamente Canadá y los Estados Unidos, y México, perdón, ¿verdad? En ese sentido, este gráfico que también lo hemos tomado del FT, básicamente los colores azules más oscuros lo que muestran son los países a los cuales se les impusieron tarifas más elevadas, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que este gráfico solo incluye los anuncios de aranceles del 2 de abril. Eso significa que, por ejemplo, Canadá, que aquí aparece en gris, México y China, que aparece un azul más claro, tienen en realidad tasas efectivas arancelarias en estos momentos más altos, ¿verdad? Porque sus aranceles fueron anunciados justamente días antes del 2 de abril. Entonces, básicamente,
si corrigiéramos el gráfico por esta situación, ¿verdad? En general, lo que seguimos observando es aranceles más altos para dos de sus socios comerciales más importantes, Canadá y México, y obviamente una concentración muy fuerte en los aranceles, especialmente en los países del sudeste asiático, que son los países con los que Estados Unidos tiene mayores déficits comerciales, ¿verdad? ¿Por qué esta concentración? Bueno, este es un tema muy importante, digamos, porque ¿por qué es que se toma la medida arancelaria? Vamos, básicamente aquí el tema es una de las promesas de campaña y el pilar de la política económica de Trump, ¿verdad? Que es básicamente la protección industrial. Y esto es muy importante, sobre todo para tratar de entender si esto se puede o no revertir con negociación, porque en general hay una cierta percepción de que como las posiciones de Trump son maximalistas, es probable que se pueda negociar y reducir la tasa arancelaria. Y el tema es un poco más complejo, porque básicamente en el corazón, digamos, de la política económica de la segunda administración Trump está en el fondo un peso muy importante de la protección a la industria local y el incentivo a la inversión en territorio estadounidense. De hecho, su primera orden ejecutiva, que es America First Trade Policy, esta es justamente el pilar de esta decisión y es probablemente uno de los elementos clave de la política económica de Trump y por tanto es poco probable, digamos, que esto sea algo que se pueda revertir con facilidad. Los tres pilares de esta política son los aranceles, que es lo que ya se implementó, pero recordemos que hay dos pilares más adicionales que están en proceso de ejecución, que es desregulación de ciertos mercados a nivel de los Estados Unidos y rebajas o incentivos fiscales. Esas son las tres piezas, las tres patas del banco, digamos, de política industrial de los Estados Unidos y son, como les digo, muy importantes en el corazón, digamos, de la política económica estadounidense, ¿no? También se ha argumentado que en algunos casos se han utilizado estos instrumentos, por ejemplo, para enfrentar prácticas comerciales consideradas como no justas. Es una realidad que en alguna medida se han eh, eh, ¿cómo se dice?, ajustado las tasas arancelarias para tomar estos elementos. Hay también, obviamente, una preocupación fundamental sobre los excesos productivos chinos y su impacto sobre las industrias locales, sobre China. Ya incluso en la administración Biden había una política arancelaria especializada. Y hay también objetivos geopolíticos o geoeconómicos que graban específicamente ciertos países con los que probablemente no hay déficits comerciales significativos, pero que es importante marcar diferencias. Es el caso, por ejemplo, de Nicaragua en América Central. Nicaragua en América Central tiene un arancel de 18% en contraste con el resto de los países de la región que tienen aranceles de 10, o es el caso de Venezuela, o incluso el arancel especial, ¿no?, para los países que compren petróleo venezolano, que es otro arancel que se anunció. Pero el grueso de la política arancelaria, el objetivo que tiene es proteccionista y eso es crucial. Y eso es muy importante, de nuevo insisto, porque es difícil que se eche atrás estas medidas, ¿no? Probablemente el presidente Trump puede ajustar ciertas cosas, pero en general el corazón de la política económica e industrial estadounidense en esta administración es ese. ¿Qué podría echar para atrás? Bueno, yo creo que va a depender de dos o tres cosas importantes. Pues obviamente el retiro del apoyo político. Recordemos que hay elecciones de medio periodo en 2 años y además hay, digamos, socios políticos importantes dentro del Partido Republicano, digamos, en ciertas áreas que podría ser sensible a Trump a esa pérdida de ese apoyo, pero sobre todo, más que el tema del apoyo político, porque un poco la apuesta trumpista, la apuesta de Trump es un poco de que el shock fuerte o el dolor más intenso va a estar concentrado este año y el año próximo, o este año principalmente, y que después probablemente en su visión, ¿no?, el dolor infligido va a quedar atrás y en general eso no le va a afectar políticamente para sus elecciones de medio periodo. Vamos a ver qué pasa finalmente, pero eso puede ser un poco su interpretación. La otra cosa que podría conducir a ajustes en la política es que empecemos a ver, digamos, reducción muy significativa de la actividad económica, quiebra o destrucción de empleos en los Estados Unidos, quiebra de empresas o destrucción de empleo en los Estados Unidos, que es posible no solo por el shock productivo, sino porque hay una consecuencia poco hablada de esto que está sucediendo, que es que se elevan los costos de financiación para las empresas, especialmente las que no tienen grado de inversión.
Entonces pueden haber quiebras empresariales, destrucción de empleos y eso puede, digamos, conducir a ajustes en la política en alguna medida, que es un tema significativo o que se afecte el sistema financiero. Y cuando hablo del sistema financiero no estoy hablando de la bolsa de valores, digamos. El tema no es la carnicería que sucedió especialmente hoy por la mañana en las bolsas de valores, sino es principalmente, cuando me refiero al sistema financiero, es qué tanto se afecta el sistema bancario ante los efectos reales de estas medidas. En otras palabras, cómo afecta la mora y los fallos crediticios, por ejemplo, que pudiesen presentarse a raíz de este shock productivo del sistema financiero estadounidense. Son, yo diría, los dos o tres temas que podrían echar para atrás un poco o hacer pensar a Trump algunos golpes de timón en su política, pero no parece probable, ¿verdad? Entonces, el argumento de que esto es una posición maximalista de negociación no creo que sea algo que sea posible sostener en el tiempo. Esto es una política que probablemente va a perdurar en el tiempo, eh, a pesar un poco a pesar eh, del consenso que existe, tanto académico como en los mercados y en los tomadores de decisiones de política económica, en el sentido de que esa es una medida que no tiene sentido, ¿no? La cronología de implementación también es importante. Eso es una cosa que a veces se nos olvida, ¿no? Los aranceles recíprocos sobre los socios comerciales considerados más riesgosos se han estado implementando muy rápidamente, básicamente porque se están haciendo bajo un marco legal de emergencia. Es una ley de hace varios siglos, más de un siglo atrás, que le da al presidente de los Estados Unidos el poder de imponer aranceles especiales sobre países en función de riesgos de seguridad nacional, ¿no? En general, el marco de comercio exterior estadounidense no permite eso en términos generales. Y de hecho aquí puede haber un riesgo que en las cortes algunos de los aranceles puedan ser cuestionados, ¿no? Pero en general el marco arancelario, en el caso de los Estados Unidos, lo que implica básicamente es que cuando se imponen aranceles, ¿verdad? El Ejecutivo estadounidense tiene que justificarlos. Eso bajo diferentes secciones, por ejemplo, de leyes de 1962 y 1974, que son los que regulan el comercio exterior estadounidense. En el caso, por ejemplo, de automóviles, en el caso de semiconductores, en el caso de productos farmacéuticos o de algunos otros bienes, es probable que sea necesario esperar a esos estudios un poco para que se adopten las decisiones específicas, ¿no? Pero en general, digamos, en la mayoría de los casos, las medidas tienen que ser justificadas. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones sobre la economía global para ir redondeando un poco estas ideas e irnos acercando, digamos, a los efectos que nos interesan para trasladarlos después al escenario costarricense? En palabras sencillas, digamos, esto es otro shock negativo de oferta en la economía global, ¿no? Es decir, es básicamente un golpe negativo fuerte sobre la producción global y especialmente en los Estados Unidos. Y en ese sentido, entonces, este tipo de shocks tiene un impacto sobre los precios, que de nuevo insisto, a pesar de la polémica que hubo por unas declaraciones de Powell hace algunos días en la Reserva Federal, en general los aranceles provocan shocks transitorios sobre los precios, ¿no? Es decir, en el sentido en que la inflación es un fenómeno de aumento generalizado de los precios, los aranceles fijados, golpes arancelarios de una sola vez, no deberían traducirse en presiones inflacionarias sostenidas, sino que son eventos transitorios de una sola vez. Pero sí generan, eso sí, efectos más duraderos y probablemente más significativos sobre la producción, es decir, tienen un impacto recesivo mayor. Si a esto le añadimos, además, ¿verdad? La forma en cómo se están tomando las decisiones, ¿verdad? Es particularmente caótica, intempestiva, poco reflexiva, y yo creo que en muchos casos, con evidente muestra de que no hay un gran recurso a la técnica en lo que se está haciendo, ¿verdad? Eso lo que hace es exacerbar el riesgo, la percepción de riesgo y la incertidumbre. Y ustedes recuerden que incertidumbre creciente no solo tiene impacto negativo sobre los mercados financieros, sino también sobre las decisiones de inversión. Simplemente piensen ustedes, por ejemplo, en una empresa que tiene plantas en diferentes lugares del mundo y que ante el cambio arancelario está decidiendo dónde producir, por ejemplo.
¿Ustedes creen, por ejemplo, que en este entorno de tanta volatilidad en general y de tanta poca información, ¿verdad? También en alguna medida es sencillo para esa empresa saber cuál planta cerrar en qué país y a dónde trasladar la producción o siquiera empezar a pensar en invertir, por ejemplo, en una planta en otro país a raíz del cambio arancelario, digamos? Entonces, la incertidumbre es probablemente peor incluso que el efecto directo del arancel sobre la actividad económica, porque lo que está es parando básicamente esos procesos de inversión de mediano y largo plazo o las asignaciones de producción de corto plazo en aquellas cadenas de valor en donde esto es posible. Vamos a hablar un poquitito de eso. Las consecuencias entonces no se han hecho esperar. Como siempre, se ven primero en los mercados financieros. Y recordemos que esto no es lo más importante. Es decir, yo sé que las bolsas de valores generan mucho morbo, y ya lo hemos hablado antes en general, y nos encanta estar viendo los precios de los activos caer y estar viendo los titulares de la prensa, digamos, financiera cada vez que esto sucede. Pero el problema es mucho más allá. Los efectos verdaderos de lo que está pasando los vamos a ir percibiendo durante los próximos 24 meses, ¿no? Pero rápidamente lo que vemos es la reacción en los mercados financieros. Hemos visto caídas significativas en los precios de las acciones y sobre todo un aumento en la volatilidad. Hoy en la mañana, hace unos minutos se recuperó parcialmente, pero los mercados de valores estaban cayendo más del 5% en los Estados Unidos y en Asia algunos cerraron con caídas de más de 10 puntos en el día. Estamos hablando básicamente de una pérdida de una sexta parte del valor, por ejemplo, en el índice Standard Poor's 500 desde básicamente febrero 24, a lo que llevábamos hace algunos minutos atrás. Y sobre todo un aumento significativo en la volatilidad. Índices, por ejemplo, de volatilidad de mercados accionarios, como el típico VIX que calcula la cámara, perdón, la Bolsa de Comercio de Chicago, ¿verdad? Lo que está mostrando es un aumento significativo, que si lo ponemos en una perspectiva de más largo plazo, la caída, por ejemplo, en los precios de las acciones, básicamente nos están devolviendo los precios del S&P 500, del índice de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, a los niveles que tenía básicamente a mediados del año pasado. Y en el caso del índice de volatilidad del mercado de acciones, estamos hablando de uno de los niveles más altos, digamos, desde el año 2022, ¿no? Incluso es uno de los niveles más altos que se han registrado recientemente. Volatilidad y caída de precios de las acciones no son una buena mezcla. Ahora, para serle sincero, más que lo que suceda con los precios de las acciones, quizás lo más importante está en los mercados de bonos, que esa es una cosa que a veces se nos olvida. Digamos, tendemos de nuevo, insisto, a seguir mucho lo que sucede en los mercados accionarios y se nos olvida, digamos, que probablemente el impacto más significativo va a estar en los mercados de deuda gubernamental y de deuda empresarial. Y ahí el tema es este, que es que lo que está sucediendo ha disparado los spreads de los bonos corporativos. Es decir, especialmente de los que son considerados bonos basura, que recuerden que bonos basura son bonos que no son grado de inversión. Eso en palabras más sencillas lo que significa es que las empresas en los Estados Unidos están viendo incrementadas sus probabilidades de default, ¿no? Y la incertidumbre además está generando un aumento significativo en los costos de financiación. Entonces se presenta un poco esa paradoja. Mientras las tasas de los rendimientos del Tesoro están cayendo, porque la percepción es que la Reserva Federal va a relajar su política monetaria en el mediano plazo, por otra parte los spreads de riesgo están aumentando y al final de cuentas el escenario es un escenario que se está moviendo más hacia restricción, hacia condiciones financieras y crediticias más restrictivas, no por una decisión de la Reserva Federal, sino principalmente por el hecho de que el nerviosismo y las expectativas de problemas en las empresas están elevando los spreads. Y entonces estamos hablando, por ejemplo, al día de ayer, spreads corporativos, los más altos que hemos visto, incluso desde el periodo pandémico, en un contexto en donde, como reportó la OSD en un informe interino o preliminar hace algunos días, los niveles de incertidumbre de la política económica son enormes, tanto especialmente en las economías avanzadas, y en el caso, por ejemplo, de países como México, Canadá y Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, la percepción de incertidumbre en la política económica se elevó sustancialmente de, desde el segundo semestre, desde el primer semestre de 2024 a febrero 25. Vean, la barra naranja es el indicador de incertidumbre de la política económica, producto principalmente de estos cambios en la política estadounidense que estamos percibiendo. En resumen, ¿verdad?
cuando empecemos a analizar los impactos sobre la economía global, aquí lo que vamos a entender es que para la economía estadounidense los impactos son significativos básicamente en dos dimensiones. Un aumento, de nuevo, transitorio en el nivel de precios y permítanme que reitere lo de transitorio, porque la transitoriedad del shock sobre los precios es clave para entender qué van a hacer los bancos centrales. Los bancos centrales obviamente van a estar pendientes del impacto sobre los precios, no tanto la magnitud del impacto inicial, sino su persistencia en el tiempo. Es decir, que el shock sea persistente en el tiempo. Es decir, que se traslade las expectativas y que persista en el tiempo. En teoría, el aumento en el nivel de precios, más que un fenómeno inflacionario, es un aumento de una sola vez que debería pasar con el tiempo, pero que es muy significativo. Por ejemplo, en el caso del vestuario y la ropa en los Estados Unidos, se estima que el efecto arancelario podría implicar aumentos de entre 20 y 25% en los precios domésticos de vestuario y textiles en los Estados Unidos, lo cual es un golpe fuerte en el caso de esa categoría de bienes. Y luego vendría el segundo impacto, que es el más importante, que es el de la reducción en la demanda interna. ¿Debido básicamente a qué? A que los hogares y las empresas pagan precios más altos y por lo tanto los ingresos reales de los hogares y los costos de producción de las empresas, los ingresos de los hogares caen y los costos de producción de las empresas aumentan y eso reduce sus niveles de demanda en el caso de los hogares y los niveles de producción en el caso de las empresas. Y eso genera una reducción en la actividad económica que es significativa. En el caso de los Estados Unidos, como el peso del comercio exterior en la economía total estadounidense es más pequeño, el impacto, aunque es significativo, no es, digamos, catastrófico, por decirlo de alguna manera. En el caso de economías como México o Canadá, por ejemplo, que son economías más pequeñas en tamaño, pero sobre todo más abiertas al exterior, en donde, por ejemplo, el comercio exterior representa una proporción muy alta del producto y además el comercio con los Estados Unidos representa una proporción también muy alta del producto, el impacto sobre esos países es aún mayor, ¿no? De hecho, las estimaciones de OECD, ahora las vamos a ver en unos minutos, sin considerar los anuncios del 2 de abril, es decir, solo con lo que había antes del 2 de abril, ya implicaban, por ejemplo, que Canadá perdía casi la mitad del crecimiento esperado para este año y México entraba en terreno negativo de producción, de la tasa de variación del producto, los aranceles implementados en días, en semanas anteriores antes del 2 de abril, ¿no? Eso es algo que debería poner nuestras barbas en remojo, ¿verdad? Porque en el caso de Costa Rica, ¿no? Nosotros nos parecemos en nuestra estructura productiva más a México y Canadá, ¿no? Que al de una economía cerrada, relativamente cerrada por su tamaño como de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eso lo que significa es que potencialmente nuestros impactos son más significativos en la medida en que las cadenas, en que la producción, en que el comercio se reduzca y las cadenas de valor se vean afectadas, ¿verdad? Al final, la reacción de la política monetaria va a depender, como dije, digamos, lo que haga la Reserva Federal y lo que haga el Banco Central costarricense. Vamos a ver al final de esta presentación, va a depender finalmente de la persistencia sobre el nivel general de precios y va a depender de los efectos sobre actividad económica, especialmente la magnitud de esos efectos. Y eso es lo que anticipamos que va a ser el fenómeno más significativo. Es probable que lo que veamos es una reducción eh, importante en las expectativas de crecimiento global y en los Estados Unidos y eso conduzca probablemente a a un escenario eh, a un escenario recesivo, ¿verdad? O desaceleración, para ser más precisos, que conduzca básicamente a una flexibilización de la política monetaria. Eh, Vamos a ver un poco cuando hablamos de los impactos de qué es lo que estamos hablando. Para eso vamos a hacer referencia a dos estudios muy completos que se han publicado recientemente sobre los impactos de los aranceles. Uno, el primero que vamos a analizar, fue publicado por la OECD en su revisión, digamos, anticipada de sus proyecciones macroeconómicas globales. Eh, que eso sí, debemos advertir, las estimaciones de OECD son pre-2 de abril. Es decir, que a estos efectos sobre los precios y a los efectos que vamos a ver sobre la producción global, hay que añadirle el efecto del 2 de abril, ¿verdad?
O sea que se profundiza el efecto. Y en unos minutos más hacia adelante vamos a ver los efectos del laboratorio de presupuesto de Yale, de la Universidad de Yale, que es básicamente un centro académico de análisis que ha hecho algunas estimaciones muy, digamos, detalladas acerca del impacto sobre el crecimiento económico que esto puede tener. Vamos a irlo viendo secuencialmente. Vamos a ver primero OSD. Van en la misma dirección, solo un poco esto es increciendo, ¿verdad? Después del 2 de abril, los efectos son mayores, ¿verdad? En la economía global y en la economía estadounidense. Pero creo que vale la pena verlo por partes, básicamente para entender el efecto transitorio sobre los precios y el efecto sobre la economía real. OECD, por ejemplo, en el caso de la inflación a nivel del G20, que son las 20 economías más grandes del planeta, básicamente lo que está estimando es de un aumento, como ustedes ven, transitorio en el nivel general de precios. El escenario base en diciembre del 2024 era de una inflación que al finalizar en el G20, que al finalizar el 2025 se iba a ubicar alrededor del 3%. Ahora la está estimando la estaba estimando en ese momento la OECD con el primer grupo de aranceles en alrededor de un crecimiento, de un aumento de medio punto porcentual de la inflación a nivel de G20. Vean, el fenómeno es de naturaleza transitoria. Ya para el 2026, según esa primera estimación de OECD, los niveles de precios iban a tender, la variación de la inflación iba a tender básicamente a la proyección que se tenía en diciembre de 2024. Por eso esta parte es importante porque esa transitoriedad va a ser lo que haga que los bancos centrales reaccionen en una dirección u otra y sobre todo que lo hagan más rápido o más lento. Pero en general el efecto sobre precios debiese ser transitorio. Y de nuevo insisto, como está en la nota señalado acá, esto no incluye lo que se anunció el 2 de abril. Ya vamos a ver un efecto más completo en el sentido de que la inclusión del otro elemento. ¿Qué se esperaría en materia de crecimiento económico? Bueno, lo que les planteaba, una reducción en el ritmo de crecimiento económico global, ¿verdad? Antes del 2 de abril, OECD a nivel de crecimiento global de la economía, ¿verdad? Básicamente lo que estaba anticipando es que de un crecimiento en el 2025-2026 de entre 3 a 3, entre 3 y alrededor de 3,25%, 3,25% crecimiento del PIB global, ahora lo que tendríamos es un crecimiento de alrededor, ¿verdad? De por debajo del 3%, más cercano al 2,75% en la producción global. Este es un shock, ese es el shock pre-2 de abril, ¿verdad? Con la introducción de los aranceles más altos sobre el sudeste asiático y las tasas arancelarias generales, estos impactos se magnifican, como vamos a ver en algunos minutos. Como les indiqué, en general, los efectos sobre los Estados Unidos son también significativos. Hay una reducción de más o menos 5 décimas de punto porcentual pre-2 de abril en el crecimiento estadounidense, pero son más intensos en los países con los que Estados Unidos tiene más vinculación comercial, ¿no? Como México, Canadá. Recordemos que antes del 2 de abril sobre México y Canadá sí se habían impuesto aranceles adicionales, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque lo que pasa es que cuando México y Canadá y los Estados Unidos crean un área de libre comercio, lo que crean es un espacio en donde se reasigna la producción industrial y de bienes en general. Entonces, básicamente, lo que antes se producía en territorio estadounidense con salarios, con costos promedio más altos, se desplaza, en el caso de las manufacturas, a México y en el caso de las materias primas vienen provenientes de Canadá, también en ese escenario de libre comercio, ¿no? Cuando se crean aranceles con socios comerciales tan cercanos, que además dependen tanto del comercio exterior, esas cadenas de valor se distorsionan, ¿no? Afectan el crecimiento en el país que los impone, pero sobre todo afectan más el crecimiento en las economías satélites, digamos, en las economías más pequeñas, más abiertas en términos relativos, como México y Canadá. Y de hecho, por eso es que en el caso de México y Canadá, por ejemplo, la OECD estaba estimando impactos más grandes sobre el crecimiento que sobre México. Digamos, esta parte que estoy subrayando acá es Canadá y esta parte que estoy subrayando acá 2 veces es México. Si ustedes observan, por ejemplo, OECD en sus estimaciones de hace algunas semanas, insisto, sin 2 de abril, básicamente recortó, ¿verdad? El crecimiento de Canadá a la mitad y en el caso de México, incluso estima que México caería en recesión en el sentido de contracción de su producción en el año 25-26 por las medidas, ¿no? Y eso tiene que ver particularmente
por el peso que tiene el comercio en México y Canadá. ¿No? Por ejemplo, en México, las exportaciones de mercancías representan más o menos el 35% del PIB y de ese 35% del PIB, 25% del PIB es Estados Unidos. En el caso de Canadá, Canadá es una economía avanzada que tiene, en donde las exportaciones representan casi el 25% del PIB y de esos 25 puntos porcentuales del producto, 20 son exportaciones a los Estados Unidos. En cambio, vean Estados Unidos. Estados Unidos es una economía en donde su mercado interno es significativo, el comercio, las exportaciones representan menos de 10 puntos porcentuales del producto, ¿no? Entonces, esto es importante y aquí de nuevo insisto, tenemos que poner nuestras barbas en remojo, que es algo que vamos a analizar, les reitero, en más profundidad el próximo miércoles, en el caso de Costa Rica, porque entonces los impactos sobre nosotros son más parecidos, por ejemplo, desde el punto de vista de crecimiento al caso de México y Canadá, ¿no? Que obviamente solo la desaceleración que se observe en el caso de los Estados Unidos. La misma OECD en este ejercicio que les plantean establece, por ejemplo, que evidentemente shocks adicionales arancelarios van a tener impactos más grandes sobre lo que vimos antes. Incluso la OECD en ese ejercicio, en ese documento que les planteé de hace algunas semanas atrás, planteaba la posibilidad de un aumento de 10 puntos porcentuales en los aranceles estadounidenses para todos los bienes y países, ¿no? Un escenario parecido, pero incluso menos intenso que el que sucedió efectivamente el 2 de abril. Y la OECD entonces lo que planteaba, por ejemplo, es que ese tipo de shock, un arancel de 10% generalizado, podría conducir a una caída de más o menos 2 puntos porcentuales en el comercio global. Y en el caso, por ejemplo, de vehículos automotores, una caída de 3 puntos en el comercio global, más o menos 2,5 puntos en maquinaria o, por ejemplo, en agricultura, básicamente una caída de casi 2 puntos porcentuales en el comercio global, ¿no? Es decir, implicaría efectos adicionales sobre el comercio que lo que ya se estaba analizando. Y en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, probablemente este tipo de shocks conduciría a una reducción adicional del crecimiento hasta el año 3, ¿verdad? Del crecimiento económico más o menos en tres cuartas partes de punto porcentual y un aumento en la inflación durante los primeros 3 años de casi, en promedio, de casi 7 décimas de punto porcentual en ese periodo. Y esto es un ejercicio, digamos, de nuevo, donde muestra la sensibilidad ante la expansión de la política arancelaria que tendría sobre Estados Unidos, sobre la inflación y el crecimiento en Estados Unidos y a nivel global. Desde este momento en que la OECD revisa sus proyecciones de corto plazo, que supongo que lo hará posteriormente, ha pasado bastante agua debajo del puente. Tenemos los anuncios de las decisiones del 2 de abril. Tratando un poco de resumir, ¿verdad? Y pensando de nuevo, insisto, un poco en lo que queremos hacer el próximo miércoles, que es revisar con detalle nuestro pronóstico económico a la luz de lo que está pasando y de lo que pasa localmente también. Un poco basándonos en el ejercicio que hace el laboratorio de presupuesto de Yale, que de nuevo este centro de estudios que les mencionaba, podríamos estar hablando, por ejemplo, que las medidas arancelarias adoptadas en lo que van del año hasta el 2 de abril podría conducir, por ejemplo, a que la inflación en los Estados Unidos, en lugar de ser alrededor del 2% en el año 2025 y 2026, que era el escenario, digamos, base, en este caso considerando proyecciones del Fondo Monetario Internacional de enero de este año, podría aumentar hasta niveles de 4,5% este año, si estamos hablando de más de 2,5 puntos porcentuales adicionales y de 3,5 en el año 2026, es decir, un aumento significativo en la inflación que de nuevo iría, de nuevo cediendo, de manera que ya en el 2027, 2028 probablemente los niveles inflacionarios volverían otra vez, entre comillas, a cierta normalidad, aunque los niveles de precios no bajarían, ¿verdad? Es el ritmo inflacionario que se moderaría. Y el impacto más importante, y este es quizás el tema más eh, relevante de llevarnos con nosotros, es que toda la política arancelaria, digamos,
todas las medidas de política arancelarias tomadas hasta el momento, lo que podrían conducir es a una reducción en el crecimiento en los Estados Unidos de 2,7% en el año 2025, que era lo que estimaba en enero el Fondo Monetario Internacional, a menos de 2% este año y de 2% el año entrante a alrededor de 5 décimas de punto porcentual o 6 décimas de punto porcentual en el año 2026. Es decir, estamos hablando de una reducción significativa en el caso del crecimiento económico esperado para los Estados Unidos y por lo tanto ese es nuestro principal canal de shock, ¿verdad? Lo que estaríamos viendo es una reducción en la demanda en general, en la producción de nuestro principal socio comercial. El laboratorio de presupuesto de Yale estima esto de manera trimestral y aquí hay también una cosa que es importante derivar desde el punto de vista de las implicaciones de largo plazo. El grueso del impacto comparado con la proyección base va a estar principalmente a finales de este año y a principios del año entrante. Digamos, las líneas que ustedes ven en el gráfico son la línea azul, la línea más oscura, es el efecto total de todos los cambios en los aranceles hasta el momento, ¿verdad? Si ustedes observan, las reducciones más significativas respecto del escenario base se van a dar a finales del 2025 a principios del 2026. Estamos hablando de más de un punto porcentual de reducción, por ejemplo, en el ritmo, en la tasa de cambio del Producto Interno Bruto trimestral de los Estados Unidos en ese periodo. Conforme pasa el tiempo, el shock va diluyéndose. ¿Por qué? Bueno, pues recordemos que las empresas y las familias se adaptan, ¿verdad? Se ajustan a las nuevas condiciones, pueden haber cambios o modificaciones en los patrones de consumo y de producción y eso tener implicaciones, eso va a ir, digamos, absorbiendo el shock. Pero lo interesante de esto es lo siguiente, como los aranceles significan una pérdida, digamos, en general, es decir, implican una asignación subóptima de la producción respecto de un escenario sin aranceles, en el largo plazo, estamos hablando de casi 5 décimas de punto porcentual menos de crecimiento sostenido a largo plazo. Es decir, en otras palabras, si el crecimiento potencial estadounidense en el largo plazo era 2,5%, las distorsiones y disrupciones que provocan en la asignación de recursos los aranceles, según este instituto, lo que estarían provocando es probablemente 5 décimas de punto porcentual de menor crecimiento en el largo plazo, lo cual es razonable, digamos, entenderlos. Tenemos que recordar que esto es empezar a producir las cosas que se consumen globalmente de una manera menos eficiente. Y por lo tanto hay una pérdida, como vimos en el gráfico del efecto de los aranceles, hay una pérdida en eficiencia que termina significando menos crecimiento en el largo plazo. Entonces, a diferencia de los precios, ¿no? El impacto, digamos, el impacto de los aranceles sobre la producción es más duradero, ¿no? Es menos producción potencial en el largo plazo y un shock, eso sí, fuerte en el crecimiento probablemente en los primeros 8 a 10 trimestres en el caso de los Estados Unidos y en la economía global. ¿Ok? Ahora, y esto es un elemento importante. La apuesta principal que haríamos nosotros, básicamente, es que el impacto de esto va a estar más concentrado y va a ser más preocupante sobre el crecimiento económico. Es decir, la preocupación es más la desaceleración económica y los efectos recesivos que los efectos sobre inflación, ¿verdad? En ese escenario, por ejemplo, los bancos centrales, tanto a nivel global como en los Estados Unidos, como en Costa Rica, probablemente la reacción primera va a ser esperar a ver qué sucede. Eso es lo que probablemente anticipe es que las tasas de política monetaria se mantengan en los mismos niveles durante algunos meses más, ¿verdad? Durante algunos meses más. Pero una vez que se constata que el efecto inflacionario es de corto plazo y transitorio y lo que queda es el efecto recesivo, probablemente ahí los bancos centrales van a empezar a flexibilizar su política monetaria, especialmente en los Estados Unidos, en la medida en que esa constatación del efecto recesivo se mantenga. Eso es un poco lo que estás anticipando el mercado. Por ejemplo, la caída que hemos estado viendo en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, en particular las notas del Tesoro a 2 años, que es, como hemos dicho muchas veces, el indicador, un indicador que nos muestra a dónde ve el mercado las tasas de política monetaria hacia adelante. Por eso es que ese indicador ha caído desde niveles de 4%, en donde estuvo estacionado desde inicios de marzo,
a debajo del 3.75 en donde estaba en la mañana del día de hoy. ¿Por qué? Porque básicamente el mercado lo que apuesta es que el efecto recesivo va a conducir a reducciones adicionales en las tasas de interés. Por otra parte, y ya pasándonos al caso costarricense, ¿verdad? Es importante tener presente algunas cosas, ¿verdad? En el caso de la producción local, y de nuevo aquí quisiera nada más decirles que el próximo miércoles en la sesión que tenemos programada de 9 a las 9 de la mañana, vamos a entrar en detalle en los números de las proyecciones costarricenses. Es decir, vamos a incorporar en las proyecciones de crecimiento económico y de inflación y de tipo de cambio, básicamente este shock externo negativo. Pero lo que quiero es anticiparle algunos rasgos de lo que vamos a presentar de manera cualitativa el próximo miércoles. En primer lugar, contrario a lo que pensábamos inicialmente, ahora hay efectos directos e indirectos de la política arancelaria estadounidense. Hace algunas semanas no se pensaba que fuera a haber un arancel sobre la producción costarricense. Ahora ya sabemos que se impuso un arancel de 10 puntos porcentuales sobre las exportaciones costarricenses a los Estados Unidos. Aún resta ver, por ejemplo, si hay excepciones o no a esa tasa arancelaria. De hecho, hay relativamente poca información, pero por el momento parece tratarse de un arancel generalizado. Eso significa entonces que vamos a tener dos tipos de impactos. Los impactos directos, porque eso es lo que significa, es que nuestros productos podrían ser 10% más costosos en el mercado estadounidense hacia adelante, y los impactos indirectos, que son los más importantes, que vienen básicamente generados por el hecho de que los aranceles generalizados reducen la demanda en los Estados Unidos y reducen entonces nuestra demanda externa. Ese es el grueso del impacto local. El del 10%, por ejemplo, es importante, pero puede diluirse un poco por el arbitraje de tasas arancelarias que puede existir, que vamos a explicarlo un poquitito más adelante. Al igual que en el resto del mundo, un poco lo que nosotros estaríamos esperando es que veríamos poca aceleración de la inflación, es decir, habría un aumento en el nivel de precios global y eso probablemente afectaría a la inflación doméstica, pero ese impacto sería transitorio, igual que a nivel global, y probablemente menos intenso que el que se ve en el caso de los Estados Unidos. Y aquí va a jugar un elemento muy importante en cuenta que hay que tener presente. En un escenario de menos crecimiento global, las presiones a nivel internacional en materias primas van a ser especialmente deflacionistas. Además, los excesos de producción en los países asiáticos, inicialmente provocados por los aranceles, van a probablemente también regenerar ciertas reducciones de precios en bienes industriales, ¿no? Eso lo que significaría es, digamos, que el impacto sobre los precios locales debería tender a ser relativamente moderado. Pero el impacto más intenso va a estar básicamente va a estar generado sobre la actividad económica local. ¿En qué sentido? En la medida en que la demanda externa, que es la que mueve, por ejemplo, los sectores exportadores de bienes y servicios, pero especialmente bienes y turismo, va a verse disminuida básicamente por la reducción del ingreso que implica la política arancelaria en los Estados Unidos y por la reducción en la demanda de las empresas estadounidenses, por cierto, asociado con los aumentos en los costos de producción. Esto obviamente se exacerba adicionalmente con el hecho, con el efecto negativo de la incertidumbre sobre la economía. Si en palabras más sencillas, un poco lo que estamos anticipando es un efecto más pequeño y transitorio sobre la inflación y un efecto, eso sí, más significativo sobre el crecimiento económico en los próximos 24 meses en el caso de Costa Rica. Ahora, ¿cuáles son los espacios que pueden abrirse luego de la imposición de un arancel de 10% por parte de los Estados Unidos a Costa Rica? Bueno, ya como lo vimos al principio, la negociación directa es poco probable, y además es menos probable que tuviera éxito. Sin embargo, hay una cosa que tenemos que revisar con cuidado que francamente todavía no sabemos, y en ese sentido COMEX no ha sido muy vocal en explicarlo, es si en el caso de Costa Rica y Centroamérica también aplican ciertas excepciones, como sucedió en el caso de los aranceles establecidos sobre México y Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Esas excepciones, si existieran, podrían reducir la tasa arancelaria efectiva y eso puede ser positivo. Ahora, hay que tomar en cuenta también que pueden existir algunas posibilidades de arbitraje de tasas arancelarias. Solo que hay que tomar en cuenta algunas cosas, ¿verdad? Que las empresas
toma tiempo que las empresas y los factores productivos puedan moverse o ajustarse a la nueva realidad. ¿Y a qué me refiero con arbitraje de tasas arancelarias? Bueno, básicamente con lo siguiente, en la medida en que hay países, ¿verdad?, o economías que provean servicios parecidos a los costarricenses en los Estados Unidos que tengan tasas arancelarias más altas, ¿verdad?, eso podría hacer relativamente más baratos los productos costarricenses, que siempre se verían afectados negativamente por la reducción en el ingreso real estadounidense, pero que frente a ciertos productos podrían verse, digamos, relativamente más baratos por los diferentes enlaces. Piensen, por ejemplo, qué sé yo, un producto que viene de Vietnam y un producto que viene de Costa Rica, ¿verdad? Un producto costarricense tiene una tasa de 10 puntos porcentuales y un producto vietnamita casi 40 puntos porcentuales. Si los bienes fueran los mismos, ¿verdad?, los productos costarricenses en términos relativos en el mercado estadounidense se abaratarían. Ahora, vamos lentamente, ¿verdad? Eso no es tan sencillo como lo estoy diciendo, ¿verdad? En primer lugar, por lo siguiente, porque eso es sencillo si los productos que se exportan tuvieran 100% de valor, por ejemplo, incorporado en el país de origen, ¿verdad? Pero eso no es así ya en las cadenas globales de valor, ¿verdad? Puede suceder esto, por ejemplo, en el caso de un producto agrícola, en donde la mayor parte de su valor es generado localmente, pero en el caso de los productos industriales, por ejemplo, los bienes que Costa Rica exporta a los Estados Unidos no tienen 100% valor nacional, ¿no? Hay probablemente mucha parte de su valor que viene del sudeste asiático y que aquí es ensamblado, o testeado o empacado o alguna transformación que representa una cierta porción de su valor. Eso es importante porque las reglas de origen cuentan en estos casos y esa es justamente la dificultad de los aranceles cuando las cadenas de valor son muy complejas. Y es que las cosas que Costa Rica exporta a Estados Unidos pueden tener muchos componentes asiáticos o pueden tener componentes de otros países y eso lo que significa es entonces que las reglas de origen van a tener un rol muy importante a la hora de determinar cuál es al final de cuentas la tasa efectiva arancelaria que se está imponiendo, ¿no? Y ese es un tema que hay que tener en cuenta. En el caso de productos más sencillos, más simples, como los agrícolas y que tienen casi 100% de producción local o de valor agregado local, eso es fácilmente determinable. Pero en un chip, en un componente en un componente dispositivo médico o en un producto industrial, eso es más complicado. Y luego está también el tema de, por ejemplo, de que puede ser más sencillo trasladar producción o que puede ser útil para entrar al mercado estadounidense trasladar producción acá, ¿no? Pero obviamente eso va a depender del tiempo que tarden en ajustarse las cadenas de valor y obviamente de decisiones que tienen que ponderar una gran cantidad de factores, ¿verdad? Por eso no es tan sencillo pensar que simplemente tener una tasa más baja arancelaria es suficiente para tener una ventaja comparativa o con otras economías. Las cosas que producimos globalmente fueron construidas sobre la base que las fronteras no importaban desde el punto de vista arancelario. Ahora, como sí importan, incluso productos que producimos acá y que vendemos en los Estados Unidos y que aparentemente pagarían un 10% de arancel, podrían tener una tasa efectiva más alta, eventualmente si por su origen los componentes que están, digamos, subsumidos en ellos provienen de países con tasas arancelarias más altas. De hecho, ese es un tema bien importante especialmente para países como México, que siempre ha tenido, digamos, grandes cuestionamientos por los Estados Unidos, básicamente por la cantidad, digamos, de componentes asiáticos, del sudeste asiático, en particular China, que son ensamblados en México para ser exportados a los Estados Unidos, ¿no? Nosotros no tenemos, por lo menos en principio, gran cantidad de presencia de empresas chinas en el sector exportador costarricense, pero las empresas que producen en Costa Rica para exportar a Estados Unidos sí tienen plantas globales y sus cadenas de valor probablemente tienen producción en el sudeste asiático y es muy probable que también lo tengan acá. No tenemos la información sobre eso, estamos tratando de conseguirla para obviamente ampliar esto en las próximas semanas, pero este es un tema clave que tiene que tenerse en cuenta. ¿Qué podría pasar en términos de la política monetaria? Ya para ir terminando la sesión, eh, nosotros creemos que la autoridad monetaria local probablemente va a esperar expectante algún tiempo más. Los efectos locales van a tardar en manifestarse, probablemente, y esperar a ver qué sucede.
Asegurarse, por ejemplo, que el impacto inflacionario es moderado y transitorio para después preocuparse por la desaceleración de la demanda externa. Es decir, la preocupación principal, al igual que en el resto del mundo, va a ser la desaceleración de la actividad económica, ¿verdad? Principalmente. En este caso, estaría afectando en forma más intensa a los sectores exportadores, ¿no? Básicamente. Bajo esta hipótesis, el escenario probablemente de una política restrictiva parece menos probable porque la presión inflacionaria no sería relevante. Quizás, por ejemplo, un escenario cambiario caótico podría conducir a la necesidad de subir tipos de interés, pero ese escenario no pareciera ser el más probable en este momento. Entonces, probablemente lo que veríamos es ciertos espacios para que la política monetaria local se relajara en la medida que sucedan dos cosas. En primero, que se debilite efectivamente la demanda interna asociado con la desaceleración de la demanda externa. Y la otra cosa importante, ¿verdad?, es también de los espacios que abran las tasas de interés internacionales, ¿verdad? En un escenario de mayor aversión al riesgo a nivel global, ¿verdad?, con nerviosismo, arriesgarse, por ejemplo, a ensanchar los diferenciales de tasas de interés podría ser una medida, valga la redundancia, arriesgada en ese escenario que pudiese generar volatilidad cambiaria. Pero en la medida en que las tasas externas bajen, ¿verdad?, y eventualmente se compruebe, por ejemplo, la desaceleración de la demanda interna, probablemente habrían ciertos espacios para que la autoridad monetaria local pueda flexibilizar aún más su política monetaria en un escenario de menor crecimiento global. Eh, Hay que ver con cuidado el tema de los precios de los activos financieros. Nosotros no somos un país muy integrado financieramente, nosotros nos relacionamos con el resto del mundo a través de los bancos y eso hace que el proceso sea más lento. No tenemos bolsas de valores tan integradas como las mexicanas o las de otras economías emergentes, pero sí tenemos que ver un poco el comportamiento de ciertas variables, especialmente por una cosa importante que hay que tener presente. Para una economía con tipo de cambio flexible, un shock externo negativo de esta naturaleza tiene un componente que alimenta la depreciación real y nominal de la moneda, ¿no? Entonces, es muy probable que en ese escenario la moneda, es decir, el colón se deprecie en términos nominales y reales. De hecho, es probablemente el movimiento saludable que suceda y eso es probablemente algo que vamos a ver con el transcurso del tiempo, no de manera caótica, porque no es un shock financiero, ni somos tan integrados financieramente, sino básicamente un proceso más lento porque es un shock de naturaleza real. Ahí probablemente nuestra apuesta es que el Banco Central va a validar esa depreciación real. De hecho, ya lo hizo en el 2020, lo hizo en el 2021 también, ¿no? Probablemente mitigue los movimientos más fuertes de corto plazo, pero al final de cuentas un shock negativo de esta naturaleza probablemente conduzca a una depreciación nominal y real más grande del colón, que es otro de los efectos que sin duda puede ser, va a ser significativo. En ese escenario, entonces, creo que debemos estarnos preparando para una desaceleración de la economía, un impacto más moderado y transitorio sobre los precios y probablemente un escenario de más depreciación real, de una depreciación real un poco mayor de la moneda, que es, de nuevo, insisto, en un escenario de tipo de cambio flexible, lo que debería suceder ante un shock negativo de esta naturaleza. Tanto la inflación como la depreciación real en alguna medida van a ser compensadas por el fenómeno relacionado con la reducción en los precios de materias primas a nivel global que estaríamos anticipando, pero al final de cuentas el shock negativo perdura y persiste sobre esos otros elementos que lo compensan y ese escenario de menor crecimiento probablemente con un poco más de depreciación real sea el escenario más probable. Yo termino aquí. Les recuerdo que el próximo miércoles para los suscriptores del programa Costa Rica Perspectivas Económicas y Políticas vamos a tener la revisión completa de los escenarios macroeconómicos costarricenses. Esto era un poco básicamente anticipándoles lo que estamos viendo a nivel internacional para usar eso como insumo para la sesión que tendremos el próximo miércoles. Vamos a abrir un espacio de preguntas que vamos a atender, ya sea vía la facilidad de preguntas y respuestas, o si alguien quiere levantarla la mano y formular la pregunta de manera directa, con mucho gusto podemos hacerlo. ¿No? Vamos a ver, tenemos algunas preguntas acá. Eh, tenemos algunas preguntas.
Eh, Nos pregunta don Fernando Castro, básicamente, si pensando en las zonas francas de Costa Rica se puede esperar la reducción de exportaciones de equipo médico y de otros a mediano plazo, menos ingresos de dólares al país y el aumento de la inflación en Estados Unidos, menos turismo a Costa Rica, en consecuencia, un aumento en la presión al tipo de cambio del colón. Bueno, yo creo que ese es básicamente un poco el escenario que estaríamos esperando. Lo que vemos es menos crecimiento de las exportaciones de bienes, principalmente, pero también de servicios como el turismo. No necesariamente de servicios empresariales, pero sí del turismo, porque está más asociado a los niveles de ingresos de los hogares. La reducción en la oferta de divisas, pero sobre todo la necesidad de ajustar el tipo de cambio real a un shock negativo externo, ¿no? Va a hacer probablemente que aumente el precio, que aumente el tipo de cambio. No creemos que desordenadamente, ni necesariamente tiene que ser un movimiento violento, sino que principalmente por ser un shock de naturaleza real, ese movimiento va a ser ordenado, además de los espacios que tiene el Banco Central, digamos, para poder enfrentar eh, ese tipo de, eh, este tipo de shocks. Vamos a ver, vamos a ver si tomamos alguna otra. eh, Vamos a ver si tenemos aquí una pregunta. Tenemos una pregunta de Juan Carlos Quiroz. Nos pregunta eh, que si dada la diferencia en las tasas arancelarias entre Costa Rica y otros socios comerciales, veríamos, por ejemplo, un escenario favorable relacionado con desviación de comercio, es decir, lo que hablábamos un poco de arbitraje de tasas arancelarias. Vamos a ver, yo creo que todavía es temprano para saber si eso va a pasar. Tiendo a pensar que esas posibilidades son limitadas. Es posible que existan más espacios en el caso de los productos agrícolas y terminan siendo impuestos, pero lo veo poco probable en el caso de los bienes manufacturados, ¿verdad? Básicamente porque lo más probable es que los bienes que manufacturamos, exportamos a Estados Unidos por sus reglas de origen, por las reglas de origen, deban tener una gran cantidad de productos, de componentes de sudeste asiático y en esa medida el efecto de las tasas diferenciadas se diluye en alguna medida. Vamos a tomar aquí una pregunta de Julio, que nos está levantando la mano. Julio, adelante. ¿Cómo está, José Luis? Un placer Hola, muy bien, ¿cómo saludarlo. estás, ¿Cómo Julio? va? Gracias. Muchas gracias por una sesión tan interesante, muy Gracias más bien interesante por acompañarnos. todos tus aportes. Nada más un comentario, José Luis, y a raíz de Ujú, eso tal vez quiero escuchar un poquito también tu pensamiento. A uno lo que le preocupa, bueno, vos mencionaste obviamente todo el tema de incertidumbre, ¿verdad? Es ujú, cuando escucha la retórica, tanto a nivel de Trump como de sus principales ujú, de acompañantes en todo este tema de los aranceles y demás, es del concepto de que presentar un déficit comercial es equivalente a que lo estén estafando a Estados Unidos. Él habla de que los países, la mayoría de los países han venido ripping off a los Estados Unidos, es decir, estafándolas porque se muestran esos déficits comerciales, algunos mucho más amplios, ujú, otro no tanto, ¿verdad? Y entonces a uno lo que lo lleva a estos a comercio internacional uno, usted probablemente recordará muy ujú, bien, ¿verdad? Entonces uno se ujú, dice, qué difícil sentarse eventualmente, si fuera el caso, a negociar con gente que lo que piensa es que mostrar un déficit comercial o un superávit comercial, dependiendo de donde esté sentado, es equivalente a estarlo estafando, ¿verdad? Porque entonces el principio del comercio se anula, ¿verdad? ujú, Se supone que, ¿cómo se llama? Que los italianos producen pasta de la forma más barata y otras cuestiones, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que los chinos, y los chinos producirán otras cosas mucho mejor y más eficiente que los italianos y harán entonces su trade-off ahí, ¿verdad? Y así podemos dar el ejemplo al resto del mundo. Entonces, si lo que se está esperando, como alguna gente lo dice, es que esto genere algún tipo, ¿cómo se llama?, de canales de negociación, ¿verdad? Uno lo que se pregunta es, bueno, y qué difícil sentarse a negociar con alguien que por principio, vamos, que sus principios
esto son más bien lo contrario a los principios Ujú, de por qué existe el comercio, ¿verdad? Eso es ujú, bien particular, ¿verdad? Y lo otro, ¿verdad? Lo otro es el factor de, ¿cómo se llama? De la parte política, que obviamente bueno, no estamos hablando de temas políticos, pero claramente están ahí interrelacionados. Si vos ves algún tipo de, digamos, de presión que eventualmente lleve, ¿cómo se llama? Lleve a algún tipo, por lo menos, de revisión de estas tarifas, sobre todo que venga, digamos, del lado de los republicanos, o si crees que va a ser básicamente los mercados lo que finalmente terminen, ¿cómo se llama? Dándole un ujú. poco o sea, estableciendo las cosas para que eventualmente, si fuese el caso, y se abran más canales de comunicación o algunos cambios en estas políticas. Ujú. No sé si me Muchas explico. gracias. Sí, no, claro, Julio, muchas gracias por la pregunta, más bien. No, yo creo que desgraciadamente, como lo estás planteando, es muy difícil, por ejemplo, va a ser muy difícil negociar con, eh, con el gobierno estadounidense un poco porque su objetivo el objetivo básicamente es proteccionista y es básicamente tratar de mover las inversiones y la producción hacia los Estados Unidos, que no, que al final de cuentas es esa obsesión, por ejemplo, con los déficits comerciales y con esa reubicación, por ejemplo, de ciertas actividades productivas que se producen a través de cadenas de valor a nivel global ahora en los Estados Unidos, pues obviamente va a terminar afectando a la economía estadounidense y a los consumidores y a las empresas estadounidenses. Yo creo un poco que los espacios de negociación son muy limitados y no creo que sea el mercado accionario el que vaya a hacer cambiar a Trump, ¿no? Yo creo que lo que podría hacerlo cambiar es eventualmente que la magnitud de los efectos reales sea muy grande, de manera que empezamos a ver destrucción de empleos y quiebras en los Estados Unidos. Y en ese sentido creo que va a ser más importante el mercado de bonos que el mercado accionario, ¿no? Eh, eh, Creo que por ahí puede estar la clave más que todo. Y los espacios de negociación los veo realmente muy limitados, ¿no? Creo que esto va a ser, creo que la política esta de protección es clave dentro de la propuesta de Trump y eso hace que la posibilidad de negociación sea pequeña realmente. Y como lo dices, digamos, es un sinsentido en alguna medida porque sabemos muy bien que el comercio exterior no se mide por el tamaño de los desequilibrios y que de hecho el objetivo del comercio exterior no es exportar, sino justamente más bien lo contrario, importar. Pero bueno, esa es parte digamos, de la retórica de la administración actual y es lo que se ha estado imponiendo recientemente. Bueno, vamos a tomar una pregunta más. Don Germán nos ha levantado la mano, así que voy a activar el micrófono para que don Germán pueda hacer su pregunta. Sí, gracias. ¿Me escucha ahí, don José Luis? Sí, sí, lo escucho. Perfecto, muchas gracias. Excelente charla. En esta misma línea de que es Ujú. difícil revertir esto, ¿cómo ve usted el que se esté pensando en industrializar de nuevo Estados Unidos y qué tan factible es que eso se haga? En el pasado era una técnica que se usaba, hace muchos años no se Ujú. hace. ¿Es factible y se logra en el corto plazo? Se Mm, logra que una empresa como, no sé, Toyota, otros dijeron que iban a hacer una planta, no sé cuántos miles de millones de dólares. Es tan factible que eso en un periodo presidencial de 4 años se vean los frutos de eso. Puede ser esta una forma de que al no darse ese producto se revierta la idea que se tiene. Muchas gracias, don Germán. Sí, efectivamente, como usted lo dice, no es algo que sea sencillo, ¿verdad? Estas no son cosas que se pueden hacer en el corto plazo. Además, hay una realidad, digamos, en términos de lo que significa producir domésticamente esos bienes, ¿verdad? Básicamente, dado los costos salariales, los costos de producción estadounidenses, probablemente eso va a significar básicamente, puede ser que se produzcan localmente, pero a un costo mayor. Y lo que entonces lo que se traduce es un empobrecimiento general de la población en la medida en que está pagando más por bienes que podría haber consumido más baratos aprovechando las cadenas de valor. Entonces no es un proceso fácil. Es en alguna medida también un poco truculento en el siguiente sentido, digamos, para que la estrategia funcione
al final lo que implicaría sería empobrecer significativamente a los Estados Unidos para que los costos laborales, por ejemplo, se parezcan a los de los socios comerciales de los cuales obtenía beneficios a través del comercio. Entonces, no es algo que sea fácil de lograr en el corto plazo y, y no parece ser una estrategia, digamos, exitosa en ese sentido. No lo va a hacer. Yo creo que desgraciadamente lo que vamos a ver es menos crecimiento económico y un deterioro en las condiciones en los Estados Unidos y a nivel global, que es justamente un poco el escenario que estamos planteando. Bueno, vamos a terminar la sesión del día de hoy acá. De verdad les agradezco mucho el que nos hayan acompañado esta mañana. Esto era apenas un abrebocas un poco para hablar sobre la situación internacional y los impactos que esto podría tener sobre la economía global. Próximo miércoles vamos a tener nuestra revisión del pronóstico económico para el 2025-2026, en donde vamos a incorporar plenamente todos estos números que hemos hecho a nivel internacional y que estamos haciendo todavía de cara al miércoles en nuestros escenarios prospectivos para Costa Rica. Espero que nos puedan acompañar ese día. Muchísimas gracias. Espero que tengan un buen día el resto que queda. Gracias y buenas tardes.